Se habla que en los tiempos finales, cuando Cristo venga a buscar la iglesia, cuando nosotros ascendamos al cielo, se va a manifestar lo que se llama el gobierno del anticristo. El anticristo es aquel que realmente no creerá en el Cristo, en la manifestación de todo lo que es contra Dios, todo lo que es contra Cristo, y él vendrá con una enseñanza. Otra cosa es que los judíos nunca recibieron a Cristo como el Mesías. Para ellos todavía el Mesías no ha venido. Entonces este hombre va a venir con unas falsas enseñanzas. Se va a venir con unas caretas donde va a cegar totalmente el pueblo de los judíos, y muchos van a creer en él. Por eso dice que aún muchos de los escogidos serán engañados. Gloria a Dios. Muy buenos días a todos los amables oyentes. Le damos la bienvenida este miércoles 17 de agosto a su programa Luz de Buenas Noticias, aquí en Ki 94.9. Como cada miércoles, pues aquí les acompañamos, amén, el pastor Santiago Reyes, pastor Jordi, Alfonso Batista, ministro del Señor. Aleluya. Qué bendición estar aquí en esta mañana, acompañado de todos los ministros, para compartir las palabras del Señor. Sabemos que hay mucha gente con hambre de las palabras de Dios, y Dios pues nos ha puesto en este lugar para darle alimento espiritual a todos aquellos que no conocen al Señor, y los que conocen al Señor también. Amén. Así. Y decía alguien por ahí que lo malo o lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. O vamos a decir, porque la gente lo ve como malo lo que está aconteciendo, nosotros lo vemos bueno, porque es cumplimiento de la palabra de Dios. Por supuesto que sí. Hay muchas de las señales de aquellos tiempos que personas, como usted señala, que no tienen ese fundamento, que quizás no tienen ese estudio tan profundo de lo que son las revelaciones, pues de alguna forma se dan cuenta que lo que la Biblia ha estado diciendo y los cristianos han estado predicando a través de tanto tiempo, pues se han ido cumpliendo al paso de Dios. Porque es importante señalar que el cumplimiento de estas profecías anteriores no son al tiempo que el ser humano considera que deben ser, o cuando quizás los mismos cristianos la han predicado durante tanto tiempo, no se cumplen una sobre la otra, sino que se van cumpliendo una tras otra, que son cosas distintas. Y por eso quizás al no tener la comprensión, primero que todo la fe, que a través de la fe que se puede entonces creer en las cosas que el Señor nos da, pero sí a través de los graves acontecimientos, el temor que embarga a las personas, entonces suelen y tienden a decir se está cumpliendo, pero a veces se hace como el cuervo, que hemos escuchado que el cuervo cuando está lloviendo dice que hará casa, una vez acaba la lluvia se olvida que tiene que construir. Así es. Es importante recalcar, antes de entrar en materia, como bien decía nuestro pastor Santiago, es importante recalcar la importancia de la Biblia, lo importante que es. La Biblia es la palabra de Dios. La palabra del Señor nos muestra múltiples evidencias, e inclusive los grandes investigadores, los grandes museos, grandes historiadores han entendido que existen múltiples evidencias que la Biblia es la palabra de Dios, porque hay personas que tienden a decir, pero eso lo dice la Biblia, eso lo escribió un hombre. La Biblia es la palabra de Dios. Hay por ahí un sinnúmero de libros históricos que no existen ni siquiera, ni se asemejan a las evidencias de los rollos, de los manuscritos, de las tantas evidencias que existe hoy en día de la palabra de Dios desde los primeros orígenes, los primeros libros que el Señor le dictó a los siervos del Señor. De manera que hoy lo que estamos hablando es real, es esencia la palabra de Dios. Qué bueno. Fíjese, amados, que a Daniel se le da el libro de la profecía de los tiempos finales. Y se le dijo a Daniel que no sellara el libro. En otras palabras, esto va a continuar, la historia continúa.
¿Y quién continúa la historia? Juan, en el libro de Apocalipsis, donde se le da la revelación de las palabras, el rema de las palabras de Dios, de los tiempos finales. Y cuando hablamos de tiempo, la palabra tiempo, ¿verdad?, se traduce en arameo, específicamente en el libro de Daniel con el término idán, que significa periodos o cronología. ¿Ven? Sí. De manera que hablar de los tiempos, la palabra también se traduce, o sea, esta palabra que hemos leído, o sea, aquí hay tres tiempos: tiempo, tiempos y mitad de tiempos. Se habla que en los tiempos finales, cuando Cristo venga a buscar la iglesia, cuando nosotros ascendamos al cielo, se va a manifestar lo que se llama el gobierno del anticristo. El anticristo es aquel que realmente no creerá en el Cristo, en la manifestación, en todo lo que es contra Dios, todo lo que es contra Cristo, y él vendrá con una enseñanza. Otra cosa es que los judíos nunca recibieron a Cristo como el Mesías. Para ellos todavía el Mesías no ha venido. Entonces este hombre va a venir con unas falsas enseñanzas. Se va a venir con unas caretas donde va a cegar totalmente el pueblo de los judíos, y muchos van a creer en él. Por eso dice que aún muchos de los escogidos serán engañados. Porque escucho hablar de gente que dice, este texto tal vez lo tergiversamos y hablamos de los escogidos como el pueblo, la iglesia de Cristo. El pueblo escogido es el pueblo de Israel. Amén. Por eso en el capítulo 24 de Mateo, en su mayoría de revelación de este capítulo está para el pueblo de Israel. Entonces, aún a los escogidos engañarán, si es posible, amén. Porque el pueblo de Israel no se deja engañar por cualquier cosa. Son gente que conocen la ley, conocen las palabras, pero él tratará de engañarlo, porque dice que vendrán 7 años, son 3 años y medio de abundancia, 3 años y medio de paz. Este gobierno va a encontrar un mundo en crisis y él va a arreglar todas las cosas. Todo lo vas a poner en orden. Por eso es importante estar alerta. Así que, queridos amigos que nos están escuchando, prestemos la suficiente atención a esto que estamos hablando aquí. Estas son las advertencias de los tiempos que estamos viviendo, para estar preparados y no tomarnos por sorpresa lo que esté a punto de acontecer. Gloria al nombre del Señor. Jesucristo viene pronto. Amén. El Señor dice en su palabra, en el libro de Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Desde que hay personas que escuchamos decir que desde que pequeños escuchan de que Cristo viene, desde que inclusive mis padres eran pequeños, desde que mis abuelos eran pequeños, escucho decirle a los hermanos, a las iglesias, que Cristo viene, y bueno, todavía no lo hemos visto. Y aquí nos está dando respuesta a esas interrogantes. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es fiel, paciente, para que todos procedamos al arrepentimiento. No necesariamente procederemos todos, pero sí Él está esperando, sí está dando el tiempo para que todos nos arrepintamos. Y esta es la invitación, queridos amigos, queridos oyentes. Acudamos al llamado. Realmente los tiempos están demostrando de que ya Cristo está a la vuelta de la esquina, hermano pastor. Gloria, así que estamos en tiempo aceptable y le estamos hablando al que va conduciendo su vehículo en este momento, al que ya está en su trabajo, al seguridad, al policía, a los doctores, a los médicos, al comerciante, al que vende fruta en los mercados, amén. Le estamos hablando palabras de Dios, porque como decía el pastor, hay gente que dice, bueno, pero desde mi niñez he escuchado que Cristo viene y no ha venido. Entonces lo que pasa es que si te quedas con esa teoría, cuando viene a ver te vas a poner la mano en las cabezas, porque viene un gran acontecimiento sobre el mundo entero y habrá una gran confusión, porque
viene lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia, o sea, donde millones de personas van a desaparecer y habrá una confusión en el mundo entero. Y fíjese que ahora mismo con el sistema, lo que estamos viviendo, los inventos, muchos van a venir con la historia de que vinieron los ovnis, que se llevaron esa gente que están en otros planetas, y mucha gente van a seguir engañados, pero para eso estamos nosotros, los que predicamos las palabras, enseñando, amén, las palabras de Dios. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasan, pero las palabras de Dios no va a pasar, ni una tilde, o sea que todas se están cumpliendo al pie de la letra. Guerra, rumores de guerra, terremoto, hambre, pestilencia, enfermedades. ¿Cuántas enfermedades ahora mismo? Una tras otra. Ya salimos de las pandemias, todavía aún estamos en la pandemia. A ver, está lo que se llama la viruela del mono. O sea que el diablo está mandando todo con todo fuetazo, porque estamos viendo los últimos tiempos, está desesperado, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero nosotros seguimos creyendo por encima de todo en la venida de Jesucristo. Daniel específicamente aquí estableció, como le decía ahorita, 3 tiempos. Estuvimos hablando que cuando la iglesia ascienda a los cielos, entonces el anticristo se va a manifestar por 7 años. Pero en esos 7 años nosotros estaremos celebrando fiesta en las bodas del Cordero, allá en el cielo, donde se ha preparado lugares para nosotros. En el libro de Juan, capítulo 14, dice que no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí, dijo Jesucristo, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuese, dice, yo lo hubiese dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estén. De manera que Cristo vino, y todo el mundo sabe que Él vino por primera vez, amén. Lo mataron, los crucificaron, se levantó al tercer día y duró 40 días ministrando aquí en la tierra y predicando y pregonando el reino de Cristo, y ascendió a los cielos, pero le dio la esperanza, amén, o nos dio la esperanza de que de la misma manera que Él se fue también, volverá por su iglesia, a arrebatar su iglesia, gloria a Dios. Cuando Daniel habla de tiempo aquí se refiere a 1 año, tiempos a 2 años y medio tiempo a 6 meses. Estamos hablando de 3 años y medio. Correcto. Hablamos que habrá 3 años y medio de mucha abundancia. O sea, la gente va a decir, wow, este es el gobierno que queremos, lo van a aplaudir. Bien, porque la crisis se la llevó, ya no hay problema, no va a haber deuda externa. O sea, todo va a estar bien. Pero luego dice que se va a quitar las caretas y va a decir, yo soy el anticristo. En otra palabra, soy la bestia, soy el diablo, amén. Soy el que estoy reinando sobre usted y todo el mundo tendrá que adorarme. Todo el mundo tendrá que postrarse delante de mí. Y dice que muchos se van a negar, porque cuando usted sabe, por eso es que este es el tiempo que la gente debe aceptar a Cristo. Porque del día ni la hora nadie sabe, dice las palabras. O sea, no sabemos en el momento que vamos a ascender hacia los cielos. Estamos aquí, pero dice que será en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué le parece, pastor? Eso es correcto, y a veces es triste, quizás para nosotros, pensar en que habrá, y aún hay perdición, pero en aquel tiempo la palabra dice, los perdidos serán como arena. Es decir, imaginarse que podremos estar quizás atravesando por una situación como esa, en donde alguien ha tomado la posición mayor de dirigir al mundo, lo que se llama el nuevo orden mundial, y hacer su voluntad, no la voluntad que deberíamos todos los seres humanos hacer, cumplir con lo que nosotros deseamos, no inclinándonos hacia lo malo, pero sí hacia las cosas que son agradables, estar en familia, compartir, crecer, prosperar en algunas cosas que son debidas, y simple y llanamente adaptarnos a lo que alguien quiera. Anoche pude ver un video como en las redes, como se hablaba de lo que es el chip ya incrustado en la mano derecha de los seres humanos. Esto quizás no es el gobierno tal como es, pero nos da señales a que el cumplimiento de la palabra, o la expresión de la Biblia, la palabra de Dios, no está en un error, sino que cada día se va acercando, no a nosotros lo que hemos creído, sino a aquellos que todavía no han dado el paso, para que vean.
Pero nosotros sabemos que la Biblia dice que aún viendo, Así es. seguirán ciegos. Tremendo, tremendo. Es terrible. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. El Señor, mis amados amigos, hermanos, el Señor viene. Yo quiero rescatar algo de lo que decía nuestro pastor Santiago cuando hablaba de la pestilencia, que mencionaba que no salimos de una pandemia bien cuando ya estamos en otra. Dice la Biblia que algo así similar acontecía en el tiempo de Noé, donde las personas estaban haciendo y deshaciendo, disfrutando, deleitándose, y asimismo llegó el diluvio. Dice en el libro de Romanos capítulo 1, a partir del versículo 29, uno de los listados más grandes y más terribles que el Señor nos muestra acerca de la conducta que el hombre hace, que no es de agrado al Señor. Dice, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, entre muchas más acciones, pecados que al Señor le desagradan. Toda esta pestilencia, toda esta situación que ha ocurrido en el mundo es por esto, es por el pecado. Tenemos que decir las cosas como son, con mucho respeto. Es la falta de Dios, es las cosas que al Señor no le agrada, que va a traer el fin necesariamente, que va a traer toda esta peste. Dice a la altura del versículo 28 que como ellos, los hombres, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y por eso es que todas estas pestes, por ejemplo, se le está endilgando esta viruela al pecado. Esta situación solo Cristo puede rescatarnos. Ya Cristo viene, mis amados amigos. Ya con algunas partes, y queremos hablar del tiempo de la eternidad. ¿Ven? Tiempo de eternidad, ya que mucha gente cree que el hombre, bueno, pues ya muere, ya todo se terminó ahí. Entonces sabemos que Dios no hizo el hombre para que el hombre muera, pero el pecado, como decía el varón, fue el que limitó y le cerró al hombre la oportunidad, pero Dios envió a su Hijo para rescatarnos y darnos salvación y vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. La eternidad que Jehová Dios ha permitido que el hombre tenga acceso a ella a través de su Hijo Jesús, a través de este hermosísimo sacrificio que fue tristemente rechazado por muchos, pero hoy por su gloria, por su grandeza, por amor a sí mismo, como Él dice, nos ha brindado la oportunidad de ser salvados a través de ese acto que hizo nuestro Señor Jesucristo. La eternidad es lo que el Señor quiere que todo hombre que sea salvo habite, un lugar en donde no hay necesidad de nada, y creo que recientemente se hablaba de esto, ese espacio en donde no hay necesidad de que usted trabaje tanto, de que usted sufra, sino que por el contrario, todo lo que nosotros tendremos que hacer es disfrutar de la presencia del Señor, del abrazo del Padre, disfrutar de las grandes cosas. La eternidad va más allá de mucho tiempo. La eternidad es estar con Dios para siempre. Queremos disfrutar, aleluya, con el Señor del reino. Él dijo, yo voy a preparar morada para donde yo estoy, que ustedes también estén. Y ese es lo más grande del Señor. El Señor nunca ha querido, dice su palabra, la muerte del impío, del pecador, sino que todo lo que pecamos, que procedamos al arrepentimiento. Él nunca ha deseado el mal para nosotros. Siempre nos ha establecido ese puente, ese medio de salvación. Por ejemplo, en la antigüedad, cuando hablábamos del arca de Noé, ahí estaba. El hombre era libre de elegir si elegir el arca, salvarse, o elegir quedarse fuera del arca y perecer en el diluvio. Como al efecto, muchos perecieron. Ahora,
ha dejado la nueva arca que es Cristo. Aleluya. A través del sacrificio de Cristo, a través del puente que Él ha hecho, nosotros tenemos que entender que debemos recibir este sacrificio, aceptar este propósito, esta misión de establecer ese puente ante el hombre y Dios nueva vez. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. De manera que el Señor no quiere la muerte de ninguno de nosotros. Y cuando hablamos de muerte, hablamos de muerte eterna, porque la muerte física sabemos que ya el pecado la trajo consigo, ¿verdad? Todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero esta muerte eterna ya es la condenación para siempre, vivir sin Dios. Y esto no es lo que el Señor quiere. El Señor lo que quiere es que vivamos en la eternidad con Él. Amén. Gloria a Dios. Interesante lo que acaba de explicar el pastor, porque el mismo Daniel, en el capítulo 12, habla y dice que en aquellos tiempos muchos van a despertar para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y no es la idea de Dios. Dios quiere que el hombre se salve. ¿Ven? Pero hay tiempo, y este es el tiempo, porque llegará un momento cuando ya no habrá oportunidad para nadie, donde ya usted no verá a los evangélicos predicando, donde ya en esta emisora no va a escuchar mensajes de la palabra, amén, porque ya se cerró el capítulo, de manera que le estamos diciendo a la gente: aproveche bien el tiempo, porque los días son malos. Gloria a Dios. Este tema le vamos a dar seguimiento luego, hermano, porque amén, a la verdad que esto es profundo. Hay gente que se van a quedar con hambre y van a decir: pero me quedé esperando más, amén, porque hablar de tiempo, hay que ocupar tiempo para hablar del tiempo. Amén.